Bueno, el día de hoy le vamos a dar una pequeña información sobre la Guerra Fría. Primer dato, ¿por qué se llama la Guerra Fría? Se le denomina como Guerra Fría porque los Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente desde el punto militar. A pesar de que las dos naciones eran las únicas superpotencias nucleares de la época, capaces de provocar la aniquilación de la humanidad, se hizo indirectamente, a través de países y movimientos revolucionarios, contrarrevolucionarios y guerrillas bajo la influencia de un país o el otro. Aquí, bueno, lo que sigue es, ¿qué es la Guerra Fría? ¿Qué es? La Guerra Fría, 1947-1991. Es el nombre que define las tensas relaciones durante más de cuatro décadas entre Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y los suyos. Bueno, varios conflictos que se destacaron en la Guerra Fría fue la Guerra de Corea de 1950 a 1953, la crisis del Canal de Suez de 1956, fue ese mismo año, la construcción del muro de Berlín, que fue en ese mismo año de 1961, que se terminó a finales de 1961 igual. La crisis de los misiles de Cuba en 1962, la guerra de Vietnam que se dio en 1959 a 1975, la guerra de Yom Kippur de 1973 que finalizó en los diciembres y a finales de 1973 y invasión de Afganistán de 1979 al 89. Esto es más que todo varias problemáticas que hubo una Guerra Fría. Ahora vamos a ver cómo y por qué acaba la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría se acaba con el desmantelamiento de la Unión Soviética en 1991 y el fin de un superpoder comunista. Los signos de que algo estaba ocurriendo acontecieron a lo largo de la década de los 80, cuando el líder comunista soviético Gorbachev introduce los conceptos de reforma y apertura a los que se une movimientos anticomunistas en países como Polonia o deseos de separarse del control soviético en los antiguos países del Pacto de Varsovia, particularmente en Alemania Oriental. En 1989, una serie de revoluciones no violentas, con la excepción de Rumania, pone fin al comunismo en los países del telón de acero, que eran satélites de la Unión Soviética. En 1991 es el propio gigante el que se disuelve en 15 repúblicas independientes, siendo la mayor de ellas en Rusia. Con esto ya hemos terminado la pequeña información sobre la Guerra Fría y muchas gracias por escucharnos.